¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si tus decisiones no fueran tuyas? ¿Qué pasaría si a la edad de 14 años, alguien decidiera tu destino sin preguntarte? Hoy te voy a contar una historia que cambiará tu perspectiva sobre la fuerza, la resistencia y el poder de las mujeres cuando se unen. Esta es la historia real de cómo 3 niñas se convirtieron en mujeres en el lugar más inverosímil, una granja en el campo brasileño, donde un hombre poderoso creía que no solo poseía la tierra, sino también las vidas humanas, si alguna vez te has sentido atrapado en una situación sin salida, si alguna vez has cuestionado tu propia fuerza, o si simplemente quieres entender cómo el pasado moldeó a las generaciones que nos precedieron, esta historia es para ti. Prepárense para un viaje emocional que va desde el miedo más profundo hasta el descubrimiento de un coraje que ni siquiera sabíamos que existía. Pero cuidado, esta no es una historia cualquiera. Es un relato íntimo que toca heridas que muchas familias aún llevan en silencio. Quédate hasta el final, porque la revelación te sorprenderá de una manera que nunca imaginaste. Querida, siéntate aquí a mi lado. Te voy a contar una historia que llevo en el pecho desde hace más de 60 años. Es sobre mí, sobre una época en la que las chicas no tenían voz, y sobre cómo 3 corazones jóvenes encontraron fuerza donde nadie la esperaba. Me llamo Martina, y corría el año 1943, en el interior de España, en un pueblecito de la provincia de Córdoba. Tenía solo 14 años y todavía jugaba con muñecas de trapo que cosía mi madre. España se estaba recuperando de la guerra civil. Pero para nosotros, en la granja de mi padre, la guerra era diferente, la guerra de la supervivencia, de la sequía que no daba tregua, de las deudas que crecían como la mala hierba. Recuerdo ese día como si fuera ayer. El olor del café tostado en la cocina, el ruido de las gallinas en el patio y mi padre hablando en voz baja con mi madre. Había decidido, yo sería entregado a don Alejandro Vázquez, un hombre de 50 años que poseía tierras que se extendían más allá del horizonte. Cuando vi a don Alejandro por primera vez, sentí un escalofrío en la espalda. Era alto, corpulento, con ojos pequeños y oscuros que parecían ver a través del alma. Siempre vestía un impecable traje negro y portaba un bastón de color marfil. No era el bastón lo que me asustaba, sino la forma en que me miraba, como si yo fuera una mercancía que estaba valorando. El viaje a la finca de don Alejandro duró 2 días. Iba en un carro tirado por 2 caballos, con solo un bulto de ropa y un rosario que me había regalado mi abuela. El conductor, un hombre de pocas palabras, trató de consolarme: niña, verás que la vida allá no es tan mala. Pero algo en sus ojos decía lo contrario. La granja era inmensa. La casa principal, pintada de blanco con detalles en azul, tenía 2 salas y un jardín que parecía salido de un sueño. Había rosales, jazmines y una fuente en el centro del patio. Pero toda esa belleza no podía ocultar algo siniestro que flotaba en el aire. Fue entonces cuando conocí a Carmen y a Esperanza. Carmen tenía 16 años, el pelo negro como la noche y una mirada triste que nunca abandonó mi memoria. Esperanza, la menor, tenía solo 13 años y todavía lloraba todas las noches llamando a su madre. Bienvenida al infierno, fueron las primeras palabras que me dijo Carmen. Me explicó cómo funcionaba esa casa. Éramos 3 esposas jóvenes, maltratamos a los niños, pero solo una fue reconocida legalmente. Los otros 2, estábamos simplemente, propiedades. Nos despertamos a las 5 de la mañana con la campana de la capilla. Don Alejandro se esforzó por mantener la fachada de un hombre religioso. Íbamos a misa diaria, donde él se sentaba en la primera fila, y nosotros 3 en la última, con la cabeza inclinada. Por la noche,
fue cuando comenzó el verdadero terror. Don Alejandro tenía un sistema, cada uno de nosotros pasaba una semana siendo su esposa principal. Durante esa semana, la niña elegida no pudo salir de la habitación, no pudo hablar con los demás y tuvo que soportar cosas que un niño nunca debería soportar, punto. Pero fue en los momentos de lavar la ropa en el río que encontramos nuestra salvación. Lejos de la mirada vigilante de don Alejandro y de los secuaces, los tres hemos creado nuestro propio lenguaje. Miradas que decían, ¿estás bien?, caricias discretas que decían, entiendo tu dolor, y abrazos rápidos que curaban heridas que nadie veía, punto. Aprendimos a encontrar alegría en las cosas más simples. El canto de los gorriones por la mañana, el olor de los olivos después de la lluvia, el sabor dulce de la leche melosa que el cocinero nos daba a escondidas. Fueron esas pequeñas cosas las que nos mantuvieron vivos, punto asterisco, fue Conseicao quien primero se atrevió a desafiar al coronel. Un día, le ordenó que se cortara el pelo muy corto, porque decía que el pelo largo era cosa de mujer zorra. Conseicao tomó las tijeras, lo miró a los ojos y dijo, no. La paliza que recibió ese día fue terrible, pero algo había cambiado. En todos nosotros, punto. Descubrimos que no estábamos solos. Doña Remedios, la cocinera, había perdido a una hija en las mismas circunstancias años atrás. Empezó a darnos información, a darnos medicinas cuando nos lastimábamos, e incluso a escribir cartas que algunos de nosotros escribimos a nuestras familias, punto. Pasamos meses planeando. No era una escapatoria, sabíamos que nos encontraría. Era algo mucho más sutil. Queríamos que toda la ciudad supiera quién era realmente el respetable coronel don Alejandro Vázquez, punto. Fue al indagar en sus papeles que descubrimos la verdad más impactante. No fuimos los primeros. Había otras chicas antes que nosotras. Y simplemente desaparecido. Encontramos cartas, certificados de defunción falsos y hasta un diario donde anotaba sus adquisiciones, como si fuéramos ganado. El nuevo comisario del pueblo, don Joaquín, era diferente a los demás. No se doblegaba ante el poder de don Alejandro y había comenzado a hacer preguntas sobre los matrimonios que se llevaban a cabo en la granja. Cuando apareció un domingo por la mañana, supimos que había llegado nuestro momento, punto. Carmen fue la primera en hablar. Con voz temblorosa pero decidida, lo contó todo, los abusos, las otras chicas que desaparecieron, los documentos falsos. Esperanza y yo confirmamos cada palabra, cada detalle, cada horror que habíamos experimentado, punto. Nunca olvidaré su cara cuando se dio cuenta de que su reino de terror se estaba desmoronando. Gritó, amenazó, trató de sobornar al comisionado. Pero por primera vez en nuestras vidas, vimos miedo en sus ojos. Le tenía miedo a 3 chicas, punto. Pero la mayor revelación estaba por llegar. Cuando los investigadores excavaron el huerto detrás de la casa, encontraron los cuerpos de 6 niñas. 6 vidas que se había llevado a lo largo de los años. Los 3 fuimos los únicos que sobrevivimos para contarlo, punto. El juicio fue un escándalo en el pueblo. La gente venía de los pueblos cercanos para ver al respetable don Alejandro siendo juzgado por 3 muchachas a las que creía haber destruido. Pero nosotros estábamos allí, de pie, firmes, diciendo nuestra verdad, punto. Fue condenado a cadena perpetua. Murió en la cárcel 3 años después, solo y olvidado. Se dice que en los últimos días, estaba delirando, gritando que veía a las niñas muertas alrededor de la celda, punto. Carmen se convirtió en maestra, se casó con un buen hombre y tuvo 4 hijos. Esperanza se convirtió en enfermera y dedicó su vida al cuidado de los niños.
me casé con un hombre que me enseñó que el verdadero amor está hecho de respeto y afecto. Hoy, a la edad de 91 años, cuento esta historia porque creo que necesitamos recordar. Tenemos que recordar que hubo un tiempo en que las niñas eran tratadas como propiedad, pero también tenemos que recordar que la fuerza femenina siempre ha encontrado una manera de resistir. Ustedes, las niñas de hoy, tienen derechos que conquistamos con sangre, sudor y lágrimas. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes soñar, que no puedes elegir, que no puedes ser dueño de tu propia vida. Su libertad se construyó sobre la valentía de las mujeres que vinieron antes. Carmen y Esperanza ya se fueron, pero las llevo en mi corazón todos los días. Éramos 3 niñas asustadas que nos convertimos en mujeres guerreras. Y esa es la verdadera historia de cómo 3 corazones jóvenes encontraron fuerza donde nadie la esperaba, y de mis padres. Después de que nos salvaron tuvimos ayuda de un centro de acogida, terminé mis estudios, aprendí a coser, cocinar, bordar toallas. Vivía en paz, pero por dentro algo estaba roto. Una vez en una conversación querían ayudarme a encontrar a mi familia. Cuando me preguntaban lugares, el nombre de mi ciudad o de mis padres, mentía, no sabía nada, pero sabía, si quería encontrarlos de inmediato, pero no quería, no por mi madre que también era víctima de las órdenes de mi padre, pero para él, ¿cómo un padre le da una hija, una niña a un viejo abusador? A lo mejor si volviera me daría a otro coronel, alguien que pudiera pagar, porque estoy seguro de que mi padre me vendió y nunca podré perdonar. Cada vez que veo a una niña riendo libremente, jugando en el parque, eligiendo su propio atuendo o su propio futuro, pienso, lo logramos. Nuestro dolor no fue en vano. Nuestra resistencia plantó semillas que florecieron en libertad. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, cuál es tu batalla? ¿Qué situación de tu vida te hace sentir que no tiene salida? Recuerda, sí. 3 chicas de 13, 14 y 16 años lograron derribar a un poderoso coronel de aquella época. Imagínate lo que puedes hacer con la fuerza que llevas dentro. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para encontrar su propio coraje. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te marcó? Tu historia también importa. Y quiero escucharla. Suscríbete al canal para recibir más historias reales que muestren la fuerza del espíritu humano. Hasta la próxima, y recuerda, eres mucho más fuerte de lo que crees.